vamos a hablar de un tema que es muy importante para todas las personas, pero bueno, para nosotros como cristianos también. El tema de hoy tiene por título Una buena actitud. Una buena actitud. Y le voy a pedir si busca en su Biblia Esdras capítulo 3 verso 10. Mientras busca ahí Esdras 3:10, también le pedimos de favor si nos apoya bajándole el volumen a su teléfono celular. Lo deja nada más ahí en modo Biblia. Ahorita no revise su Face. Esdras capítulo 3 verso 10. Si está listo, vamos a leer. ¿Ya lo encontró? Bueno, fíjese, dice lo siguiente. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová, según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban, dice el 11, alabando y dando gracias a Jehová, diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría, y no podían distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo, y se oía el ruido hasta lejos. Padre, te damos gracias, Señor. Ponga sus manos sobre su corazón. Gracias, Dios, porque tú eres bueno, Señor. Porque tu misericordia, Señor, es para siempre. Padre, que nosotros hoy podamos entender el mensaje, Señor. Que podamos, Padre bendito, Señor, reconocer tu voz, Señor, hablándonos. Que podamos hoy, Señor, salir de aquí instruidos en tu palabra, bendecidos, alimentados espiritualmente. Que podamos tener una actitud cristiana, una actitud espiritual ante cada circunstancia que se nos presente. Una actitud de fe, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Mire, esta escritura, si usted puso atención, si usted se concentró en la lectura, nos muestra un momento muy importante en la historia de Israel, del pueblo de Dios. El templo de Jerusalén estaba siendo reconstruido, ¿sí? Más de algunos historiadores dicen que 70 años, 50 y tantos años empezó, ¿verdad? Después de que fuera construido el primer templo por Salomón, ¿sí? El templo de Salomón, dice la Escritura, que estaba lleno de lujo y de esplendor. Salomón, el tercer rey de Israel, construyó el templo de una forma magnífica al Señor, con un derroche de lujo, ¿sí? Pero ese templo que construyó Salomón para el Señor fue destruido por los babilonios. Fueron capturados el pueblo de Dios, y los israelitas
regresaron a Jerusalén después de estar 70 años cautivos en Babilonia, y ellos comenzaron a edificar la ciudad destruida de Jerusalén. Zorobabel, el líder de los judíos, cuando regresaron, él comenzó a edificar el templo, poniendo de nuevo los cimientos. Entonces, la historia nos narra que los judíos más jóvenes no habían conocido el templo anterior, solamente oían de cómo había sido tan magnífico. Entonces ellos, pues, al ver que se estaba reconstruyendo el nuevo templo, también utilizando los cimientos del anterior, pues ellos estaban llenos de alegría, daban voces de júbilo, dicen los versículos 10 y 11 que leímos, cantaban y alababan al Señor. Pero fíjate que muchos de los judíos ya ancianos, que sí conocieron el templo anterior y recordaban el esplendor del templo de Salomón, ellos comenzaban a llorar con gran tristeza, pues sabían que el templo no iba a ser igual de majestuoso que el que ya había sido destruido. Hoy se sigue esperando la reconstrucción del templo, ¿sí? Del tercer templo en este caso, ¿sí? Pero estos ancianos lloraban con tristeza, porque dice el verso número 12 que lloraban recordando cómo había sido el templo anterior. Las mejores maderas, las mejores telas, edificados cubiertas las paredes con oro, piedras preciosas, candelabros impresionantes. Entonces ellos que les tocó mirar eso, 70 años después, ellos lloraban al ver y saber de la sencillez del nuevo templo que se iba a construir, sencillez comparado con el primero. Entonces, en esta historia bíblica y aquí que nos narra Esdras, vemos nosotros dos actitudes diferentes de un mismo acontecimiento. Unos tomaban una actitud de lamento que no les permitía ver la bendición del presente, un nuevo futuro, ¿sí? Otros, llenos de alegría y de gozo, reconocían que esto era un nuevo comienzo para su historia como pueblo de Dios. Estaban frente a una nueva etapa que Dios seguía estando con ellos todavía. Sí. En este punto del mensaje, yo le preguntaría a usted, ¿en cuál de los dos lados de la historia que estamos escuchando cree que hubiera estado usted? Conociéndonos a nosotros mismos, ¿qué actitud hubiéramos tomado nosotros en ese momento? ¿Hubiéramos sido de los que estaban llorando, de los que estaban con gozo, con alegría, cantando? Dice el pasaje que leímos que el lloro y el gozo era tan fuerte que no se distinguía quién y quién, como que eran mitad y mitad. ¿Sí? ¿Qué hace que personas frente a una misma situación, frente a un mismo problema, reaccionen de manera diferente? ¿Usted se ha preguntado por qué hay personas que, a pesar de la adversidad, de haber nacido con una discapacidad, con la falta de un miembro de su cuerpo, siguen adelante? ¿Sí? Se aferran a la vida. Mientras que otras personas que quizás tienen una condición mucho mejor, están completos, sanos, a veces son personas que se retraen,
fácilmente se frustran, a veces hasta abandonan cada situación, todo intento de lucha lo abandonan, se entregan a la derrota. ¿Por qué de repente hay situaciones así? Como lo vemos en este pasaje. Obviamente nosotros podemos decir que es por el estado de ánimo o la actitud que la persona le pone a la vida, a lo que estás viviendo. ¿Cuál es la actitud que tú le pones a las circunstancias que estás viviendo? Y el peso va a las situaciones difíciles, por supuesto. ¿Cuál es tu actitud? ¿Sí? El estado de ánimo con el que se afronta la vida, en parte, es como nos define como personas. Se usan vocablos positivo y negativo para valorar la actitud de las personas ante las diversas situaciones de crisis. Tienes una actitud positiva, tienes una actitud negativa, pero como cristianos, como personas de fe, ¿qué actitud debemos de tomar nosotros para hacerle frente a las situaciones de crisis en la vida? ¿Acaso nosotros, pues lo obvio es decir, pues tenemos que ponerle una actitud positiva a lo que estamos viviendo? Pues eso es lo que se nos dice en cualquier lado, ¿no? Échale ganas, no te desanimes. ¿Sí? ¿Cómo nosotros reaccionamos ante momentos de dificultad? En la carta que el apóstol Pablo manda a los filipenses, en el capítulo 4, verso 4, un pasaje que hemos leído muchas veces aquí en la iglesia, Pablo les dice ahí a los filipenses, y por supuesto que es también para nosotros: estad alegres siempre en el Señor. Dice esta traducción: os lo repito, estad alegres en el Señor. A veces muchas situaciones que se presentan en la vida, pues no podemos nosotros ponerle una alegría. Aquí la clave es la palabra en el Señor. Estad gozosos siempre en el Señor. Que a través de tu comunión con Dios tú puedas encontrar ese gozo en medio de las circunstancias, que tú puedas tener paz en medio de la dificultad, en medio inclusive de la desgracia. Eso parece pues muy retador, muy difícil, ¿verdad? Se dice fácil, pero a la hora de hacerlo, ¿sí? La clave, acuérdese, no se le olvide, es en el Señor. Ahorita vamos a ir entendiendo más de eso, ¿sí? A veces nosotros, o hay una parte importante de las personas en que piensan más en las dificultades que están viviendo que en las oportunidades que tienen, o en las oportunidades que genera esa misma dificultad que están viviendo. A veces ese problema que tú tienes te está pesando, pero también debes de entender que esa misma situación que te agobia, esa misma situación puede ser una oportunidad para que tú descanses. ¿Cómo está eso? ¿Sí? Hay personas que a veces su mente está en lo que desean, en lo que les falta, no en lo que ya tienen. La diferencia en todo esto es la actitud que nosotros le ponemos. Pero ¿qué es la actitud? Dice el diccionario sobre esta palabra que es el comportamiento o el ánimo con el que enfrentamos una determinada situación. Sigue diciendo también otro diccionario que es el comportamiento que se produce en diferentes circunstancias. Entonces, fíjate,
¿sí? Es el ánimo o es el comportamiento que se produce en diferentes circunstancias. Bueno, el pecado, el error de las personas, el error espiritual que los ha separado de Dios, el pecado ha cegado a la raza humana. Una de las consecuencias de nuestra naturaleza caída por el pecado es precisamente el poco valor que le damos a nuestras actitudes que tenemos. ¿Sí? Las actitudes van a determinar en gran manera nuestro comportamiento. Porque lo decíamos hace un momento, ¿sí? Es tu estado de ánimo con el que con el que enfrentas una situación. Es el estado de ánimo que define cómo tú vas a comportarte. Es decir, que la actitud, fíjate, no es lo que se hace, sino cómo lo hace. Cómo se comporta el individuo para hacerlo. En la manera en que nosotros utilicemos nuestras actitudes, entonces es como nosotros vamos a vivir. Por eso la predicación de hoy es una buena actitud. Una buena actitud siempre te va a abrir puertas. ¿Sí? Una buena actitud siempre va a demostrar en todo momento lo que el Señor Jesús está haciendo en tu vida o lo que ha hecho. Cómo el Señor te está transformando. Todos podemos estar de acuerdo, piense, en que es muy importante la buena actitud para una sana convivencia en nuestros hogares, por ejemplo. Para la armonía aquí en la iglesia se necesita una buena actitud, un buen comportamiento. En general, es útil para todas las esferas de nuestra vida. Porque entonces con ese comportamiento que tú tienes, con esa actitud, tú estás mostrando un estilo de vida, ahora como cristiano, regenerado. Lo que decimos los cristianos, un testimonio. Todos pasamos por situaciones difíciles. Yo como pastor, bueno, sé, ¿verdad? Por el ejercicio en la iglesia del pastoreo, ¿verdad? Que las dificultades que pasan los miembros de la iglesia, porque buscan consejo. ¿Y cuál es la actitud? ¿Qué cara le ponemos a esa situación? Primera de Corintios, capítulo 16, verso 14, también el apóstol Pablo les dice, en este caso a la iglesia en Corinto, les dice ahí 16:14 de Primera de Corintios, todas vuestras cosas sean hechas, ¿con qué? Con amor. Todo lo que tú hagas, hazlo con amor. Y aquí amor, ¿cómo nosotros definimos el amor? Hazlas con amor y vas a hacer unos chilaquiles en la mañana y te avientas tu suspiro. Ay, con amor. ¿Ah? ¿Será así, verdad? Y luego vas a ir a trabajar, vas a hacer un quehacer en tu casa y con suspiros, con un amor. O sea, ¿cómo entendemos nosotros amor? ¿Se acuerda que un tiempo decían, amor es? Y ponían cualquier cosa, ¿verdad? Un solecito, amor es diferentes cosas. Cuando nosotros no entendemos lo que es amor, el amor del que habla la palabra de Dios, entonces, ¿cómo podemos nosotros hacer
tus cosas, tu vida. Todo lo que tú hagas, hazlo con buen ánimo, con actitud. El amor en la Biblia, bueno, la frase primera es: Dios es amor. ¿Sí? El amor de Dios consiste en que Él nos amó a nosotros primero. ¿Por qué razón? Porque Él decidió dar su vida para que nosotros no perezcamos en el infierno. Entonces, ahí se nos está diciendo que Dios decidió, en eso consiste el amor de Dios. Y si nosotros amamos a Dios, dijo una vez Jesús: ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? En otra ocasión les dice: bueno, ¿cómo dices que amas a Dios a quien no has visto, si al que tienes frente a ti no lo amas? ¿Se da cuenta? ¿Alcanza a ver en esto que le menciono la decisión de las personas? O sea, el uso de tu voluntad. Entonces, amor tiene que ver con tus decisiones. ¿Cómo entenderías entonces que la Biblia dice: ama a tus enemigos? Pudieras decir: bueno, es difícil, depende de lo que me hayan hecho. ¿Sí? Si es un enemiguito, bueno, a lo mejor sí. Pero si es una cosa muy fuerte, ¿cómo voy a amar a un enemigo? Entonces te das cuenta de que no podemos entender amor si no es a través de una decisión. No pagues mal por mal. O sea, tú tienes que decidir: o le haces caso a Dios o le haces caso a lo que dice tu mente. ¿Le haces caso a lo que dice la palabra o le haces caso a lo que se te antoje hacer? Entonces, todas tus cosas sean hechas con amor. Ten una actitud diferente y vamos a ir avanzando. ¿Sí? Muchas personas creen que la felicidad se logra cuando hacemos lo que amamos, cuando tenemos el trabajo que nos gusta, que amamos, porque ahí viene esa controversia con la palabra amamos, ¿verdad? Cuando estamos haciendo lo que nos gusta, lo que amamos. ¿Ha escuchado las personas? Seguramente usted lo ha dicho: no, yo en mi trabajo yo hago lo que me gusta y todavía me pagan por ello. Bueno, qué bendición quien está así en una situación, ¿verdad?, que le gusta eso. Entonces, los que no están en esa condición, todos aquellos que dicen: no, pues yo no estoy ganando lo que quisiera ganar, ¿sí? No estoy haciendo lo que a mí me gustaría hacer. Estoy haciendo lo que agarré, ¿sí? Ahí donde metí varias solicitudes en diferentes lugares y nada más de esta me hablaron, de esta empresa, de este negocio, y pues ahí estoy. Entonces se da cuenta cómo de repente hay argumentos que no son atractivos en nuestra mente. Y luego la gente nos dice: no, tú haz lo que te gusta para que no lo consideres trabajo. Y todo eso es así bien agradable a nuestra mente, ¿verdad? Pero eso genera descontento en las personas. Quizás no en todos, ¿verdad? Pero mucha gente está enganchada con eso. La palabra de Dios nos dice lo contrario. Nosotros podemos experimentar alegría, satisfacción, amando lo que hacemos hoy. Es decir, decidiendo, poniéndole buena actitud, poniéndole fe, poniéndole alegría,
gozo a lo que estamos haciendo, aunque quizás no es lo que más te gusta. Sí. Dice la Escritura, y dice bien, que tus costumbres sean sin avaricia, que estés contento con lo que tienes hoy, que no se te olvide que desnudo saliste del vientre de tu madre. ¿Sí? Y que desnudo volveremos, ¿verdad? Ha visto a esos bebés seguramente, ¿verdad? Que cuando los tienen ahí con la mamá, ya se los entregaron, ¿verdad? De recién naciditos y ya traen sus tenisitos Nike. Y dice uno, ay, pero así bien curiositos, ¿verdad? Pero no nacieron con esos tenis, ¿verdad que no? A la semana ya no les quedaron. Y si te entierran con tus mejores galas, con tu mejor tacuche, con tus mejores joyas, pues sabemos que no pasa nada, ¿verdad? Yo vi un video donde a una persona le enterraron con su camioneta que le gustaba mucho. Una clásica, preciosa, ¿verdad? Cuando la estaban bajando ahí con una grúa, decía, no, puede ser. Sí. Colosenses capítulo 3, versículo 23, nos dice más claramente esta idea. Dice, y todo lo que hagáis, ya lo tiene, Colosenses 3:23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Aquí la palabra corazón es la palabra clave en este versículo. ¿Cómo entiendes tú hacedlo de corazón? Usted le ha dicho a su novio, le ha dicho a su esposo, a su esposa, te amo con todo mi corazón. ¿Sí? A Dios le dice, Señor, yo te amo con todo mi corazón. ¿Qué queremos decir con eso? ¿Lo sabemos definir? ¿Será acaso también que está implícito ahí nuestros sentimientos? Bueno, seguro que sí están implícitos, ¿verdad? Pero la palabra corazón tiene que ver, o aquí está aludiendo, volvemos a lo mismo, a tu voluntad, a tu razonamiento. ¿Sí? Y todo lo que hagas, hazlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Lo que tú vas a hacer, lo que tú haces, la buena actitud que Dios quiere que le pongas a todo, hazlo como si lo estuvieras haciendo para el Señor y no para las personas que te rodean. Sí. Si tienes un negocio, atiendes personas, pues la forma más simple de poder decir es cuando entra un cliente es como tomar la actitud de decir, es como si fuera Jesús el que entró, nuestro Señor Jesús. Se oye así como medio, ¿verdad? Así fuerte a lo mejor, pero entonces tú eres amable. Y aplícalo a un problema, alguna situación, algo que tú tienes que decidir. ¿Alguien se pasó de la raya contigo? ¿Y tú qué vas a hacer? Lo que yo le haga a esa persona es como si se lo hiciera Dios. Entonces nuestra mente cambia. Dice el 24, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mira lo que dice la traducción al lenguaje actual.
estos dos pasajes, pero con otras palabras. Dice, todo lo que hagan, háganlo de buena gana, como si estuvieran sirviendo al Señor Jesucristo y no a la gente. De buena gana. Voltea con el que tienes a un lado y dile, de buena gana. Sí. Eso, mi hermano, es depender de Dios. No te pongas al tú por tú. Tú haz las cosas de buena gana. ¿Sí? Depende de Dios. A lo mejor no estás en el lugar que quisieras estar, pero ya no estás donde iniciaste, ya llevas unos pasos adelante. Mira, quizás no tienes todas las cosas que quisieras tener, pero no estás desnudo. ¿Te das cuenta de la bendición? Mira, quizás no tienes la sanidad que quisieras tener, pero no estás muerto. ¿Sí? Entonces, bueno, así lo podemos aplicar en cualquier situación. No es el trabajo de mis sueños, pero gracias a Dios tengo un modo de vida honesto. Y aquel que no lo tiene, ¿qué dice la Escritura? Pídale a Dios. ¿Y qué va a hacer el Señor? Él suplirá. Dios bendice, ¿verdad? Es indudable que no podemos hacer muchas cosas que quisiéramos, que amamos hacer. Sí. Muchas cosas. Pero a pesar de eso, lo que sí podemos hacer es cambiar nuestra actitud. Y eso empezará a ser detonante de paz, por ejemplo, de contentamiento, de descanso aquí en tu mente. Este cerebro que tenemos no deja de trabajar todo el tiempo está ahí pensando una cosa y otra, y vuelta y vuelta. Y luego en la noche a veces dice uno, a dormir, y sueñas, ¿verdad? Pesadillas y cosas así. Y luego lo que le alimentamos, de lo que nos informamos cada día, y la mente siempre está ahí. Si fueran engranes, ¿ha visto usted esas máquinas que de repente en la parte de abajo tienen cierta rebabita, residuos de la fricción de los engranes, de los materiales, ¿verdad? Los motores de los autos, por eso tienen que traer un aceite, porque si no se fundiría, se calentaría. Se trabaja sin aceite, ¿verdad? Y pues se dañan. Entonces, en tu maquinita ahí, la actitud, el buen ánimo, es como ponerle el aceite adecuado, porque todo el tiempo está trabajando tu maquinita. Y si no le ponemos ese aceite, ¿me entiende la analogía que estoy? Al rato andas que te vas a desvielar, mi hermano. Le iba a decir, dígale al que está a un lado, te vas a desvielar, pero no. Bueno, le dije que no le dijera. Entonces, mi hermano, la idea es que nosotros tengamos una actitud diferente, conforme a la palabra de Dios. Conforme a la palabra es rebasar el positivismo, es ser espirituales, ¿sí? Haciendo las cosas como para el Señor. Quizás no vas a
No estás haciendo lo que amas, pero ama lo que haces, mi hermano, cualquiera que sea lo que estás haciendo. Aprende a reconocer las oportunidades y las bendiciones que se presentan en medio de las crisis. Filipenses capítulo 1, verso 12, dice el apóstol Pablo a los Filipenses 1, verso 12, yo ya lo tengo, dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, ¿se acuerda lo que le sucedía al apóstol o lo que le sucedió? Muchas penurias, muchas vicisitudes, muchos apuros, hasta la cárcel, ¿sí? Azotes, o sea, lo golpearon, lo torturaron. Dice, bueno, les dice, quiero que sepan que todo eso que me sucedió ha redundado más bien para el progreso del evangelio. De tal manera que mis prisiones, él cuando escribió esto, ¿verdad? Estaba en la cárcel, en un calabozo, dice, mis prisiones se han hecho patentes, se han hecho notorias en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, la mayoría, no faltaban alguno que otro que no, ¿verdad? La mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. O sea, al ver lo que a este siervo de Dios le estaba sucediendo, el pueblo, los demás cristianos, en lugar de desanimarse, se animaban más. En vez de decir, no, pobre Pablo, ya está allá en una prisión, en un calabozo, y nos andan persiguiendo a los demás, y si nos agarran, entonces mejor calladitos. No, dice, ellos se atreven mucho más a hablar la palabra. Hay un pasaje, bueno, aquí dice en el verso 13 que él le sacaba provecho a cada situación. Dice, porque ahí el pretorio quiere decir como cierta clase militar, ciertos guardias que lo cuidaban a él, los que daban órdenes y cosas así. Dice que cuando él estaba preso, dice, mis sufrimientos se han hecho patentes, se han notado más, sí, se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio. Es decir, él está diciendo, les he podido hablar de Cristo hasta a mis carceleros, a todos los demás, a mis compañeros de calabozo, a los que están allá, aparte de estar en un calabozo en lo profundo de la tierra, aparte les ponían grilletes en las piernas, o cepos, ¿verdad? Donde los atrapaban del cuello y de las manos. Sí. Dice, y esa condición ha servido para que yo les hable a otros que están en esa misma condición. ¿Cómo les iba a llegar la palabra a esas personas en un calabozo si no hubiera el Señor permitido que ahí llevaran al apóstol también? Y a los carceleros. ¿Sí? Entonces los hermanos cobran ánimo, le ponen actitud de buena gana. ¿Sí? Si hay un personaje en la Biblia que nos muestra cómo mantener una actitud espiritual en las circunstancias difíciles, es el apóstol Pablo. En el libro de los Hechos se nos narra cómo, ¿sí?, él estaba en un calabozo junto con Silas, y en lugar de ver eso como una desgracia, lo vio como una oportunidad para alabar a Dios. Y ellos empezaron a adorar a Dios, a cantar, hasta que tembló aquel lugar y las puertas se abrieron del temblor tan fuerte. ¿Se acuerda de esa historia? Pablo, estando en una cárcel, mire la actitud que tenía. No era como un fracaso en su ministerio, pues es que por andar hablando de Cristo, mira ya dónde está. Sí. A veces tú haces algo para el Señor y no salen las cosas como tú pensabas. Y a lo mejor dices, es que es un fracaso, porque quieres que todo se vea magnífico. Pero
Dice la Escritura que todo eso va a redundar para el progreso del Evangelio. La cuestión es, ¿qué hay en tu corazón? Los hermanos, al ver la actitud del apóstol, ellos se llenaban de valor para predicar el Evangelio. Mira qué reflexión. Las personas que te ven a ti, que tú conoces la palabra, que tú vienes a la iglesia todos los domingos o todos los jueves, que te gusta escuchar devocionales, que te gusta escuchar predicaciones, que te gusta cantar, que donde quiera traes tus alabanzas puestas. Qué bueno todo eso, ¿verdad? Pero cuando pasan situaciones difíciles, esas personas, ¿cómo te ven a ti? Si los discípulos hubieran visto al apóstol todo apachurrado ahí en la cárcel, lloriqueando, y no era para menos, ¿verdad? ¿Qué hubiéramos hecho? ¿Qué hubiera hecho yo si me tuvieran en esa situación? ¿Sí? Hace muchos años en mi juventud, ¿verdad? Por andar ahí de vagos, una vez una patrulla nos llevó a la borracha, decían, a barandilla. Y fueron varias ocasiones. Entonces yo me acuerdo que no era lo mismo que lo metieran a uno solo que con los amigos. Porque uno solo, ¿verdad? Ahí, ay, y con los amigos, nada. ¿Cuál era la actitud ahí porque estaba en peligro de muerte el apóstol? Si él hubiera tenido una actitud equivocada, se la hubiera contagiado a las personas que lo veían. ¿Cuál es la actitud que tú tienes? ¿Y quién eres tú? ¿Cuál es el rol que tú estás desempeñando? Es decir, ¿eres cabeza de una familia? ¿Eres el esposo? Y a la adversidad que estás viviendo, a las problemáticas cuando vienen, ¿qué actitud le estás poniendo? ¿Animas o desanimas a tu esposa o a tus hijos? ¿Animas o desanimas a tu esposo? ¿Animas o desanimas a tus papás? ¿Qué actitud le pones? Todo el esfuerzo que hacen los padres por sus hijos en muchas cosas, y a veces ¿cuál es la actitud de los hijos? Eres gozo, dice, vale la pena lo que estoy haciendo porque mi hijo mira la actitud que tiene, le está echando ganas, vale la pena hacer eso y hacer más por mis hijos. O dice tu papá, es un desperdicio, esto no entiende, no sirve de nada. O sea, yo mencioné estas cosas de la familia, ¿verdad? Pero para que nosotros podamos entender qué estás siendo, de ánimo o de desánimo, con la actitud que tienes en las situaciones que estás viviendo. Ahora, ¿las situaciones que estás viviendo te tocó vivirlas o son las consecuencias de tus malas decisiones? Aún así, si son las consecuencias, ¿cuál es la actitud? De arrepentimiento. Reconoce que te equivocaste. Ese reconocer que te equivocaste es como si se cayera un peso muy grande. Sí, hasta aquí sí me equivoqué. Perdóname, Señor, me arrepiento. Dame oportunidad de corregir. Cambia la actitud. Dice la Escritura que si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. En Filipenses 1:27 decía el apóstol Pablo en la Nueva Versión Internacional, bueno, es lo mismo, pero dicho de otra forma, ahí en una prisión en Roma, Pablo escribe a los filipenses y les dice, pase lo que pase, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. ¿Sí?
Después sigue diciendo, bueno, pase lo que pase es una referencia si Pablo los podía ir a ver o no, ¿verdad? Porque dice, ya sé que vaya a verlos o que estando ausente, solo tenga noticias de ustedes de que están firmes en un mismo propósito, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Esté yo o no esté, que lo que se escuche de ustedes es que están firmes, en un mismo propósito, con buen ánimo, con buena actitud, porque lo que nosotros necesitamos es a Dios, es a Jesús. Es lo que les está diciendo, no necesitan a Pablo, necesitan a Dios. ¿Sí? Debemos nosotros tener esa actitud. Filipenses capítulo 2, verso 5, en ese mismo contexto de lo que estamos hablando, Filipenses 2:5 dice el apóstol, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, esta actitud, ¿sí? O sea, nuestra actitud debe ser la misma que la de Cristo Jesús, ¿sí? ¿Cuál es la actitud? Verso 3 y 4. Es la actitud que dice el verso 5, nada hagas por contienda. El otro pasaje decía, todo lo que hagas, hazlo con amor. Aquí dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando, valorando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Y ese es lo que hizo Jesús, ese es el sentir que él tenía. ¿Cuál es la buena actitud que tú le tienes que poner a la vida? Por eso decimos que es más que positivismo, porque debes de valorar a los demás como superiores a ti, estimarlos importantes, respetar a los demás, ¿sí? No hagas las cosas motivado por la contienda o por la vanagloria, ¿sí? No hagas las cosas nada más mirando por lo tuyo, sino que las cosas que tú haces que también estén motivadas para beneficio de los demás. Esa es la actitud que le debemos de poner a la vida. Es lo que el Señor nos está diciendo, mi hermano. No es nada más un rollo mental, no es nada más despejarnos en nuestra mente, evadir una realidad, sino que esta es la actitud espiritual, es una actitud de fe. ¿Sí? Una buena actitud va a ser notorio, va a marcar una diferencia entre el hombre antiguo y el hombre nuevo. Dice Efesios 4:22, yo se lo leo, 4:22 de Efesios, en cuanto a la pasada manera de vivir, cuando no teníamos a Dios, cuando no te interesaban las cosas de Dios, dice, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Sí? Una actitud buena o mala, positiva o negativa, hablará por sí misma de quién realmente somos nosotros. Así como nos quitamos la ropa sucia por el trabajo, por el día, dice la palabra en este pasaje, despójate del viejo hombre. Esta palabra despojaos tiene que ver con eso, con quitarte esa ropa. Y vístete del nuevo hombre en el espíritu de tu mente. Sí, otra actitud, mi hermano. Es otra actitud. Mi hermano, finalmente, la vida, pues sobra decirlo, tiene muchos obstáculos que nos pueden desanimar. ¿Sí? Nos desaniman. Pasamos por situaciones así, incontables cosas, mi hermano. Muy entretejidas, cosas que
a veces buscamos, son consecuencia de nuestros actos, otras que nos vienen sin que nosotros las busquemos. Pero si nosotros cambiamos nuestra actitud y la forma en que reaccionamos a los problemas, va a ser más fácil desarrollar esta buena actitud, este reaccionar espiritual, este crecimiento espiritual. Dijo Jesús: yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. ¿Sí? No depende de nosotros cambiar muchas circunstancias que estamos viviendo. Lo que sí depende de nosotros, bueno, pues se hace, ¿verdad? Pero lo que no depende de nosotros, mire, se lo voy a decir de esta manera. Un marinero, y más en los tiempos en que se navegaba con velas, con estas enormes telas, ¿verdad?, en los mástiles para que el aire impulsara la nave, los marineros aprendieron a navegar con vientos en contra. ¿Cómo es posible que si el viento viene, lo traes en contra, tú puedas, el barco, en lugar de irse para atrás, sigue adelante? Pues hay una técnica de navegación para eso. ¿Sí? Mueven las velas de tal manera que aprovechan el viento para que el barco sea impulsado, no de frente, porque así no podría, pero en un zigzag. Y luego mueven las velas y en otro zigzag, y van en zigzag y van avanzando con el viento en contra, sabiendo utilizar, ¿sí?, utilizando el viento en propulsión. Porque hay momentos en que el viento corre a favor, ¿verdad? Y cuando el viento corre a favor, despliegan las velas y agárrense, abróchense los cinturones, que hay tiempos de bendición, ¿verdad? Entonces, mi hermano, nosotros también podemos ajustar nuestras decisiones de acuerdo a la situación que nosotros estamos enfrentando. Sí. Pero si hay una cosa que sí nosotros podemos marcar la diferencia, una gran diferencia, y es la actitud que tú le pongas. Sí. Las cosas que no te gustan, cámbialas. Pero si no las puedes cambiar, cambia tu actitud. Póngase de pie, por favor, mi hermano. Vamos a terminar. Y cierre sus ojos si usted gusta. Padre, bendito sea, Señor. Padre, recibimos tu palabra, el mensaje, Señor. Ahora tenemos el reto, el desafío, Señor, de poner en práctica tu palabra. Que podamos nosotros, Señor, tener una actitud espiritual, una forma de pensar conforme a tu palabra, Señor, para que así podamos tener paz en medio de la tormenta, para que así nosotros podamos tener una mente fortalecida, Señor. Que todo pensamiento que viene a nosotros lo llevemos cautivo a tu voluntad, Señor. Ayúdame a cambiar mi actitud, Señor. Ayúdame, Señor, a no dejarme llevar por los vientos en contra que me están atrasando, que nos llevan, Señor, a donde no queremos. Ayúdame, Señor, a cambiar mi actitud espiritual, a poner en práctica lo que se ha dicho aquí, Señor. ¿Qué situación está viviendo, mi hermano? ¿Qué actitud le estás poniendo a ese problema
marital? ¿Qué actitud le estás poniendo a ese problema económico? ¿Cómo te estás comportando ante la enfermedad que tienes? Cámbiale, mi hermano, si no estás haciendo las cosas bien. Enfócate. Ayúdanos, Señor, a hacer las cosas de buena gana. Que la adversidad nos haga mejores cristianos. Que las dificultades, Señor, y cómo reaccionamos a ellas, sean ejemplo para los que están a nuestro alrededor, para mis hijos. Usted, hermana, puede decir, para mi esposo. Que yo sea alguien usado por Dios para animar a los demás, no para desanimarlos. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.